Hola, hola, mi nombre es Luis. Les voy a presentar una partida de ajedrez. Espero que les guste. Con piezas blancas juega Tomás Markowski y con piezas negras juega Bartolomiej Masieja. La partida se llevó a cabo en Varsovia en el año de 1998. C4, C5, caballo F3, caballo C6, G3, G6. Se ha estado viendo en las últimas partidas que G3 y G6 es para sacar el alfil por la casilla G2 en el caso de las blancas y alfil G7 en el caso de las negras para buscar dominar las grandes diagonales. Alfil G2, alfil G7, caballo C3, E6. En partidas anteriores se ha visto que las negras juegan la directa E5. En este caso se juega E6 porque a pesar de que es una jugada más pasiva, es para evitar el salto del caballo a la casilla D5. En esta posición existe la siguiente variante. Si enroque corto, seguiría caballo de G a E7, D3, enroque corto, alfil G5, generando una clavada relativa muy molesta. H6, buena jugada. Ya sé que en la partida anterior, o mejor dicho en las últimas partidas, se ha visto que desalojan al alfil con F6, pero se dice que esa es una jugada bastante desagradable porque debilita la estructura de peones en el enroque de las negras. Alfil D2. En las últimas partidas vimos como las blancas, una vez logrado el avance F6, regresan el alfil a E3 para atacar el peón de C5. En este caso lo regresan a D2 por si las negras jugasen alfil por C3. Ellas de esa forma se evitan doblarse peones en la columna C. Y D5 para atacar directamente al centro y pelear por las casillas E4 y C4. Volviendo a la partida, después de E6 sigue D4, caballo por D4, caballo por D4. Si bien es cierto que aquí las blancas han entregado su caballo en D4, también han logrado que las piezas negras, después de C por D4, se doblen peones en la columna D. Caballo B5. Caballo B5 es una jugada llena de flexibilidad. Aquí la amenaza inmediata es caballo por D4, pero también el caballo tiene disponible la casilla D6 y en un futuro las blancas podrían buscar el salto del caballo a la casilla C7 para buscar ganar la torre en A8. Se continúa con dama B6. Dama B6 es para sostener al peón en D4.
Y para defender el salto del caballo a las casillas C7 y a la otra casilla que es D6. Si bien es cierto que este peón está doblado, las piezas negras no lo quieren perder porque saben que con este peón en D4 el caballo ya no puede regresar a la casilla C3 y estarían peleando por la casilla E3. Se continúa entonces con la dama en A4, pero en esta posición existe la siguiente variante. Primero vamos a ver la variante. Si las blancas jugasen E3, seguiría caballo E7. Véase que caballo E7 es con la idea de en algún futuro jugarlo a F5 o a D5 o incluso posicionarlo en la casilla C6 y de esa otra manera defender al peón en D4. También se juega el caballo en E7 para evitar cerrarle la gran diagonal al alfil de casillas negras, como en el caso en el que antes estaba caballo F3, pues le tapaba la diagonal al alfil en G2. Pues para evitar eso se juega mejor el caballo a E7. Se continuaría entonces con caballo por D4, enroque corto, D5, golpeando directamente al centro, C por D5, caballo por D5, y si vemos la posición, puede decirse que es una posición casi simétrica. La única diferencia es que la dama está en B6 en vez de estar en D8, o también se puede ver de esta manera. La diferencia es que la dama está en D1 en vez de estar en B3. Volviendo a la partida, las blancas jugaron dama A4 y en esta posición existe la siguiente variante. Si las negras jugasen caballo E7 sería una mala jugada, porque las blancas contestarían alfil F4, E5 para bloquear al alfil. Véase que el alfil en F4 es para proteger al caballo y que le permita saltar a las casillas D6 y C7 a pesar de que está la dama. Seguiría entonces C5, buena jugada. En esta posición de esta variante existe una pequeña subvariante. Si dama por C5, seguiría torre C1. Con torre C1, las blancas han ganado dos cosas. Una, quitar a la dama y ganar la columna que está prácticamente abierta. Y la otra cosa que han ganado es la casilla C7 para el salto del caballo. Y de esa manera ganar a la torre en A8. Y aquí pues la dama estaría solamente en la casilla B6 y estaría muy limitada. Volviendo a la variante, por esa razón las negras se ven obligadas a jugar dama D8 y entonces las blancas ya tendrían disponible la jugada caballo D6 jaque, rey F8 y con dama C4 amenazando mate con dama por F7. Las piezas negras se verían obligadas
a jugar caballo D5, dama por D5, dama E7 y el alfil se retiraría a la casilla D2, por ejemplo. Volviendo a la partida, después de dama A4, las negras juegan A6. Las blancas juegan E3. Aquí las blancas piensan que si las piezas negras toman al caballo blanco, ellas tomarían a la torre negra y sería una buena ganancia. En esta posición existe una variante. Si las negras jugasen D por E3 sería una mala jugada, porque esto permitiría activar al alfil de casillas negras de las blancas y jugarían alfil por E3, obligando nuevamente a la dama a regresar a la casilla D8. Y aquí las blancas tendrían nuevamente disponible la jugada caballo D6 jaque. Y estarían contentas porque con esto lograrían que el rey ya no se pueda enrocar, lo podrían mantener en el centro. Y si vemos la posición, la pareja de alfiles, la dama y el caballo son piezas muy activas, lo que se puede decir que las blancas tienen ventaja de desarrollo e iniciativa, y eso sería muy peligroso para las negras. Por esa razón, las negras no toman en E3 y juegan D3. D3, con este simple movimiento de peón, pelean por la casilla C2 y le quitan la casilla E2 al rey. Seguiría enroque corto, caballo E7, torre D1 para buscar quitar a este peón. Y aquí las piezas negras entregan a la torre en A8 con A por B5. Buena jugada. Dama por A8. Las piezas blancas no lo piensan. Creen que han ganado más al capturar a la torre y tener al alfil clavado de manera absoluta. Y las negras continúan con B por C4. Si vemos, la entrega de la torre en A8 está perfectamente justificada, porque las negras la han cambiado por un caballo y dos peones. Pero véase que el peón en D ya es un peón pasado, y eso es bastante peligroso. Torre B1, enroque corto, alfil D2, con la amenaza de alfil C3, D5 para sostener al peón en C4, torre de D a C1, dama C7. Dama C7 es para abrirle camino al peón de la columna B. Dama A3. Dama A3 busca darle juego a la dama. Si vemos, la dama no estaba haciendo en A8 prácticamente nada. En esta posición existe la siguiente variante. Era mucho mejor jugar caballo C6, B3, B5, dama C5, alfil D7, E4, torre B8, buena jugada. Volviendo a la partida, las negras jugaron dama D7, mala jugada.
Siguen las blancas con B3, B5, dama C5, caballo F5, A4. Véase cómo las piezas blancas saben que las piezas negras tienen una muy buena cadena de peones, maravillosa para mi gusto, y buscan atacar a esa cadena de peones con sus propios peones en forma lateral. Esta es una buena forma de atacar a una cadena de peones. Se continúa entonces con alfil A6 para defender al peón en B5. En esta posición era mejor la jugada directa de A por B5, pero volviendo a la partida, las piezas blancas juegan dama B6, mala jugada. Aquí las piezas blancas amenazan ganar al alfil. Las piezas negras lo entregan con una jugada brillante. B por A4, muy buena jugada. Dama por A6, ni siquiera lo piensan. Y A por B3. Véase que ahora las piezas negras han entregado a un alfil, pero han ganado dos peones. Y ahora las piezas negras tienen 3 peones pasados. Eso se vuelve todavía más peligroso. Se sigue con dama A5. Dama A5 es para evitar el avance C3. Torre B8 para sostener el avance del peón de la columna B. Alfil C3. Aquí las piezas negras están posicionalmente ganadas. 3 peones pasados es muchísima ventaja. Aunque fueran las dos torres las que trataran de detenerlos, simplemente no pueden. Entonces aquí prácticamente están ganadas las piezas negras. Y sabiendo eso, buscan simplificar la posición para hacer valer su ventaja. Y juegan dama B5, buena jugada. Las piezas blancas aceptan el cambio. Dama por B5, torre por B5. Simplifican un poco más la posición con alfil por G7, rey por G7, alfil F1. Y en esta posición un servidor propone la siguiente variante: que se juegue inmediatamente D2. Si torre D1, continuaría C3, alfil por B5, y con C2 la coronación es inminente, es inevitable. Ahora, si las blancas jugasen torre C3 para evitar C3, seguiría B2, torre C2, D1 igual a dama, torre por D1, B1 igual a dama, torre por B1, torre por B1. Y aquí las negras quedarían con 2 peones de ventaja, que es material suficiente para ganar la partida. Volviendo a la partida, las piezas negras jugaron caballo D6. Se continúa con F3. Y las piezas negras se
equivocan y juegan torre B4. Mala jugada. En esta posición existe la siguiente variante. Era mucho mejor que jugaran la directa D2, torre D1, C3, alfil por B5, caballo por B5, torre por B3, C2, torre de B a B1 y caballo C3. Buena jugada. Volviendo a la partida, después de torre B4, mala jugada. Aquí las piezas negras, las piezas blancas juegan torre B2, caballo B5. En esta posición era mucho más prometedor jugar E5 con la amenaza D4 y C3. Pero jugaron caballo B5, alfil por D3, buena jugada, C por D3, torre D1, caballo A3, torre por D3, caballo C4, torre de D por B3, torre por B3, torre por B3, caballo D2 atacando a la torre y al peón simultáneamente, torre B4, caballo por F3, jaque, rey F2, caballo E5, rey E2, y en esta posición se acordaron tablas. Pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias, hasta luego.